Radio María, la gracia de una presencia. A continuación, queridos oyentes, les invitamos a que se unan con nosotros a escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos hoy en la parte final ya del credo, donde nos encontramos, en el artículo de fe que dice: creo en la resurrección de la carne. Como veis, estamos ya terminando, concluyendo el credo, porque el último artículo que queda es: creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dice el punto 988. El credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. El primer punto, pues, lo que hace es encuadrar la afirmación de que el artículo de fe de que el credo sobre la resurrección de la carne y la vida eterna son la culminación del credo. Pero de paso que lo anuncia, hace también algo muy digno de ser tomado en consideración, de interés, que es encuadra el credo en torno a la afirmación de las tres personas divinas y apropiándoles a cada una un aspecto principal. Porque dice que la profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su acción creadora, salvadora y santificadora, bien, pues esos matices que hace el catecismo, pues yo creo que se merecen un comentario. Porque el credo, como ya hemos dicho en este programa, está dividido en tres partes. La parte que hace referencia a la primera: Dios Padre, creo en Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra. Luego comienza: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, etc. Y luego, finalmente, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Lo que quiere decir, lo que el catecismo resume con tres palabras: el credo en Dios Padre, sobre todo, habla de la acción creadora de Dios. El credo referido a Dios Hijo habla de la acción salvadora de Dios. Y el credo referido al Espíritu Santo habla de la acción santificadora de Dios. Dios crea y eso se le apropia especialmente a Dios Padre. Dios salva y eso se le apropia especialmente a Dios Hijo. Y Dios santifica y eso se le apropia especialmente al Espíritu Santo. Digo se le apropia porque también las otras personas divinas, ¿no?, actúan hacia el exterior de la misma forma, porque también podemos encontrar en la Sagrada Escritura, por ejemplo, pasajes en los que habla de que Cristo también creó el mundo, pero se le apropia especialmente al Padre. Creemos en la acción creadora de Dios, creemos en la acción salvadora de Dios Hijo y creemos en la acción santificadora de Dios Espíritu Santo. Son, digamos, tres grados de la historia de la salvación. La historia de la salvación comienza en la creación. Dios comenzó salvándonos al crearnos, al hacernos pasar de la nada al ser. Dio otro paso más, ¿no?, cuando nos hizo pasar de rescatarnos de ser esclavos del pecado a ser hijos de Dios en Jesucristo, y dio otro paso más al santificarnos, es decir, al apropiarnos, al hacer nuestro, no y personal, ese tesoro de gracia ganado por Cristo en la cruz. El Espíritu Santo nos santifica con él y hace que nos lo apropiemos a través de los sacramentos, a través de la vida de gracia. Son pues tres escalones en la historia de la salvación: la creación de Dios Padre, la salvación de Dios Hijo y la santificación del Espíritu Santo. Y dice el catecismo que como culminación de la historia de la salvación, de este credo,
bueno, pues al final se incluye en la resurrección en la carne y la vida futura. Bien, dice el punto siguiente, el 989. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre en Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Como la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por ese Espíritu que habita en nosotros. Bien, aquí hay una afirmación muy importante, la afirmación de que lo que ocurrió en Cristo es el modelo de lo que esperamos que ocurra en nosotros. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que ocurrió en Jesucristo, nosotros tenemos noticia del más allá por Jesucristo. Y lo que ocurrió en Jesucristo, eso esperamos que ocurra en nosotros. Cuando popularmente no se dice ahí con mucha ligereza, bueno, nadie ha venido del otro mundo a contarnos lo que hay allí. Se hace a veces así, pues un tipo de, formas de expresión, a veces un poco haciéndose gracioso, ¿no? Sin incluso matizar lo que estamos diciendo. ¿Acaso Cristo no es el que nos da noticia del más allá? ¿Acaso Cristo no es el más allá en el más aquí, en el junto a nosotros? ¿Acaso Cristo no es aquel que nos ha hecho cercano lo que nos resultaba lejano? Por eso Cristo, podemos llegar a decir que tenemos plena esperanza, que su camino es el nuestro. Cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, también esa palabra camino, pues la referimos al destino de Jesucristo, ese destino de Cristo de muerte y resurrección, es camino para nosotros, es nuestro camino. Más aún la Sagrada Escritura, para remarcar esto de ser camino, de que por donde ha pasado Jesús, por allí ponemos nuestros pies y ponemos los pies donde Él ha dejado sus huellas, y por eso para nosotros una tumba es una huella, porque Cristo pasó por ella, y el momento de la agonía, también ahí hay huellas de Jesús, de cómo pasar la agonía, cómo pasar la enfermedad, cómo ser enterrado en la esperanza de la resurrección. Todo eso tiene huellas, porque Cristo es camino y Él ha pasado por ahí. Y como Él ha pasado por ahí, para nosotros Jesús es, como dice la Sagrada Escritura, primogénito de entre los muertos. La palabra primogénito es una palabra muy, muy gráfica, porque primogénito es el mayor de los hermanos, pero lógicamente no puede haber un primogénito que no tenga hermanos menores. Cuando, por ejemplo, Colosenses 1:18 dice, ¿no? Imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, los potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Y fijaros ahora que dice, Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que así sea Él el primero en todo. A Jesús se le llama, pues, el primogénito de entre los muertos. Lo cual es remarcar que nosotros somos sus hermanos menores. Somos sus hermanos menores. Y pasamos por el momento de la muerte, agarrados firmemente en nuestra mano a nuestro hermano mayor, que es Jesús. Hermano de nuestra carne. Carne de nuestra carne, podemos decir, Jesús. Agarramos su mano y pasamos por esa prueba. Primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5 todavía remarca más esto. De parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra,
el que nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, pero vuelve de nuevo a decirse el primogénito de entre los muertos. La Sagrada Liturgia también habla de Cristo como primicia de entre los muertos. Sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Y dice primicia de entre los muertos. Esta es la primicia. Nadie había vencido a la muerte. Y Cristo es la primicia. No hay una primicia si después no viene aquella que siga la primicia, ¿no? Pues bien, esta es la imagen hermosa. Cristo es camino para nosotros y se está realizando en él eso que es nuestro destino. Nosotros pues del más allá, que a veces ironizamos diciendo que está oculto, que nadie ha tenido noticia, que nadie ha venido aquí a decirnos, etcétera, etcétera, cuando a veces hace ese tipo de comentarios olvidamos que Cristo es el primogénito, primicia de entre los muertos. Es aquel que nos hace cercano ese misterio del más allá puesto junto a nosotros, dejando las huellas firmes por las que tenemos que pasar. Y bien, este punto del catecismo nos ofrece unas cuantas referencias bíblicas. Por ejemplo, la de Juan 6, versículo 39 y 40, donde dice: esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucite el último día. La verdad es que es difícil hablar más claro por parte de Jesús. La voluntad del Padre es que no se pierda nadie de los que Él le ha encomendado, sino que sea resucitado, que Cristo lo resucite en el último día. Que tenga vida eterna después de esa resurrección en el último día. Es difícil, pues, que Jesús pueda hablar con unos términos más claros sobre la resurrección. Hay un texto básico que se ofrece, el de Romanos 8, 11, que está transcrito en el mismo punto del catecismo, ¿no? Cuando dice: si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en nosotros. Hay, pues, por lo tanto, una comparación, un paralelismo entre aquel que resucitó a Jesús y aquel que nos resucitará a nosotros, no por el mismo espíritu que habita en nosotros. Se ofrecen textos paralelos que además cada uno de ellos aporta un matiz que es digno de tomar en consideración, ¿no? El hecho de creer en la resurrección tiene muchas consecuencias aplicables. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo resucitó, de la misma manera llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Bien, por lo tanto, la primera afirmación es: no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. La muerte ciertamente es motivo de tristeza para los que no tienen esperanza, porque supone una desesperación, supone un decir, y todo para todo esto, para al final, nada. Todo esto, toda esta capacidad que tiene el hombre de ilusionarse, de estar siempre deseando una plenitud, ¿no?, que en esta vida parece que no termina de encontrar. Todo este deseo de plenitud que tiene el hombre, al final nada. Bueno, pues precisamente dice: no os entristezcáis, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. El segundo texto que se nos ofrece es el de Primera Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice: y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y que habita Él en vosotros. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo
que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que nos pertenecéis. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Fijaros, tal es así la fe en la resurrección que Pablo extrae la conclusión de la vida en pureza, porque nuestro cuerpo está llamado a la resurrección. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Cuidado con descuidar el cuerpo, ¿no? Y no vivir en un pudor y en una pureza, porque ese cuerpo está llamado a la resurrección, es templo del Espíritu Santo. Tal es así, ¿no?, que Pablo tiene fe en la resurrección de los cuerpos, que extrae consecuencias. Y una consecuencia es, ojo con entristecerse ante la muerte, ¿no? Ojo con no cuidar el cuerpo en pureza. Ojo, porque es que ese cuerpo está llamado a la resurrección. El siguiente texto es el 2 Corintios 4, versículo 14, que dice: creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto para vuestro bien, a fin de que cuanto más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso no desfallecemos, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, el hombre interior se va renovando de día en día. En efecto, la leve tribulación de un momento es un gran caudal de eterna gloria. Otra consecuencia, ¿no?, que extrae San Pablo. Aunque nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, aunque aparezcan goteras por aquí y por allí, ¿no?, aunque los continuos achaques del cuerpo nos estén recordando nuestra condición mortal, aunque todos sean como pequeños avisos que Dios nos da, ¿no?, que nos dice: oye, que no estás aquí para siempre, ya te estás dando cuenta, ¿no? Aunque todo eso sea así, sabemos, dice, que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará juntamente con Él. Y eso además, esa fe convive con nuestra condición mortal y con ese irse desmoronando, como dice aquí, el hombre exterior. Sin embargo, el hombre interior se va renovando de día en día, dice aquí. Esa es la afirmación, una consecuencia que se extrae en la resurrección. La fe en la resurrección convive además con esa percepción, pues de que la condición corporal del hombre se va desgastando. Y parece que está ya como anunciando la necesidad de una renovación, ¿no? Es como cuando le hemos puesto tantos petachos al coche, que le hemos cambiado una rueda, le hemos cambiado lo otro, le hemos cambiado lo otro, le hemos cambiado lo otro, y llega un momento en que uno dice: bueno, a este coche yo ya le he hecho ya muchos petachos, ya voy necesitando coche nuevo. Coche nuevo, pues permitidme la comparación, ¿no? Pero es así, también esas goteras que se van prolongando en nuestra vida y esas continuas reparaciones, ¿no? Reparaciones en el taller que solemos tener, pues con los médicos. Bueno, al final están casi pidiendo, están casi postulando, ¿no?, el coche nuevo. Están postulando la resurrección, porque somos conscientes de que aunque se desmorone el hombre exterior, el hombre interior está con el pleno deseo expectante de la vida eterna. Y el último texto que se nos ofrece, Filipenses 3, versículos 10 y 11. Y dice Pablo, con esa forma que tiene el de hablar tan atrevida, ¿no? Pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Bueno, fijaros como aquí dice, hacerme semejante a Cristo en la muerte, también para hacerme semejante a Él en la resurrección. Nos asemejamos a Jesús en la muerte para recibir también, ¿no?, con Él en la gloria de la resurrección.
Pero lo hermoso es que dice Pablo, cómo extrae consecuencias de esta fe, ¿no?, en la resurrección, que todo lo estimo basura, comparando con esto. Todo lo estimo basura, porque verdaderamente, comparando con ese momento clave, ¿no?, de la muerte y la resurrección, todo lo demás es una basura. Todo lo demás se queda aquí, ¿no? Eso por lo que nos hemos afanado, que a veces nos hemos roto la cabeza, por eso hemos pasado malos momentos y disgustos y bueno, y berrinches que nos hemos llevado, ¿no? Todo eso se queda aquí, ¿no? Todo eso lo estimo basura, con tal de ganar a Cristo. Y esa es otra consecuencia, pues, de esas claves, ¿no?, que extrae San Pablo, que a veces no basta únicamente creer en la resurrección, sino que es que luego hay que extraer consecuencias, aplicaciones prácticas. Y esta es una aplicación muy práctica, la de decir, todo lo estimo basura comparando con esto. Todo es pérdida, ¿no? Todo es algo totalmente, no digamos ya secundario, sino insignificante, ¿eh?, comparando con esta tarea, ¿no?, y con esta clave principal del sentido de la vida, que es morir con Cristo para resucitar con Él. Bien, como veis, el Catecismo nos ofrece textos básicos, ¿no?, de la Sagrada Escritura, en los que se habla claramente de la resurrección de Cristo como primogénito de entre los muertos, y especialmente ese texto de San Juan que hemos leído, en el que pues él dice Jesús que él ha venido para que no se pierda nadie, sino que él le resucite en el último día. Hecha esa afirmación, pues podemos llegar a decir, ¿no?, que la resurrección en Cristo, la resurrección en su carne, pues es algo central absolutamente en nuestra fe, y como vamos a ver en los textos, mejor dicho, los puntos del catecismo siguientes. Hacemos ahora un momento de reflexión y continuamos. Dice el punto 990. El término carne, porque fijaros que el credo dice que era la resurrección de la carne. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y de mortalidad. La resurrección de la carne significa que después de la muerte no habrá solamente vida del alma inmortal, sino que también nuestros cuerpos mortales volverán a tener vida. Bien, como sabéis, nuestra fe en el más allá de la muerte cree, por una parte, en la inmortalidad del alma, en esa alma que es inmortal y que se separa del cuerpo en el momento de la muerte, y que recibe ya esa alma, esa retribución inmediata. Acordaros de cómo Jesús le dijo al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, y no le dijo, en el día final, en el último día, estarás conmigo en el paraíso. No, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con lo cual estaba hablando Jesús de que le daba una retribución inmediata a esa alma del buen ladrón. Pero también Jesús habla, por una parte, de la retribución inmediata, pero también, por otra parte, de la resurrección al final de los tiempos, cuando Él venga en gloria. Por lo tanto, la salvación, el don de la salvación, tiene, por una parte, una escatología, lo que se llama, ¿no?, una escatología intermedia, que es una palabra así un poco complicada, pero bueno, lo que quiere decir es una salvación intermedia, que es la
retribución al alma separada del cuerpo, en lo que llamamos el juicio particular, antes de que tenga lugar la resurrección final, en la que los cuerpos se unirán a sus almas. Bien, de eso tendremos ocasión de detallarlo un poco más. Bueno, sin duda alguna el catecismo lo va a explayar, ¿no?, en los próximos días. Pero, brevemente dicho eso, ¿por qué se utiliza el término carne, la resurrección de la carne? Bueno, pues para remarcar que es nuestra debilidad la que va a ser resucitada. El término carne, a veces en la Sagrada Escritura, puede ser utilizado pues como un sinónimo de la condición pecadora. Cuando, por ejemplo, se utilizan textos que hablan de la carnalidad del hombre frente al hombre espiritual. Tenemos que morir en nuestra carne para resucitar en el espíritu, haciendo referencia a lo carnal como un sinónimo de pecaminoso. Bien, pero ese quizás es uno de los sentidos de la palabra carne, pero no es ni el único ni el principal. La palabra carne tiene un sentido que es como todo aquello que es creado de la mano de Dios. La carne fue creada por Dios. La carne fue asumida por el Hijo de Dios. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. La carne es transfigurada por el Espíritu de Dios. Por eso llegamos a decir que hay una resurrección de la carne. Ojo, por lo tanto, no interpretemos cuando el catecismo dice, ¿no?, que era una resurrección de la carne, o sea, no interpretemos el término carne en un sentido negativo, sino en un sentido como criatura de Dios. Dios no se avergüenza de lo carnal, de lo material. Voy a repetir esto que creo que es muy importante. Dios no se avergüenza de llevar a su salvación hasta lo más carnal, hasta lo más material. Dios salva al hombre entero. Algo que nos caracteriza a los cristianos es entender que lo material no es malo. Todo lo que salió de las manos de Dios es bueno. Cuando, por ejemplo, cuando Adán exclama, ¿no?, cuando Yahvé creó a Eva, esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Está hablando de que en esa corporalidad, ¿no?, de Eva, él se siente plenamente identificado. La palabra carne, pues, tiene una dignidad como toda criatura de Dios. Así, fijaros hasta qué punto que Ezequiel hace el elogio definitivo de la carne cuando anuncia que Dios dará a Israel, en lugar de un corazón endurecido, petrificado, le dará un corazón de carne. Un corazón de carne que es maleable, acogedor, cariñoso, ¿no? Arrancaré de vosotros ese corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Arrancaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne. La palabra carne, pues, ojo, que no es negativa, que no es una palabra contrapuesta a lo espiritual, sino que la palabra carne está hablando de que Dios asume y Dios salva a toda la criatura. Dios se ha encarnado, se ha hecho carne para salvar a la carne. Y Dios salva al hombre entero. No salva únicamente su espíritu, salva al hombre entero. Permitidme aquí que haga un comentario que creo que tiene mucha actualidad en nuestros días. Y es el comentario de cómo el cristianismo, desde los primeros siglos, pues se tuvo que enfrentar a unas tendencias, a unas primeras herejías, que se llamaron las herejías gnósticas. Las primeras herejías a las que el cristianismo se tuvo que enfrentar fueron las herejías gnósticas. Permitidme un comentario así de actualidad por el revuelo que se está organizando, por la forma en la que los medios de comunicación están manipulando y están dando a conocer la aparición de ese conocido como Evangelio de Judas. Resulta que se nos dice, ¿no?, que pues que ha aparecido, se ha descubierto pues un manuscrito en el desierto de Egipto, escrito en copto, llamado Evangelio de Judas, que supuestamente sería de unos seguidores de Jesús que vienen aquí como a decirnos que este evangelio dice una cosa contraria a los otros y que aquí se ha descubierto una cosa como si fuese algo novedoso y que esto viene a poner patas arriba. Bueno, pues todo eso es ridículo. Ridículo en primer lugar
porque no es cierto que eso sea novedoso, porque ya San Irineo, uno de los principales santos padres, a los cuales sabéis que estamos continuamente citando en este catecismo, San Irineo tiene una obra que conservamos, por cierto, del año 180, que se llama Adversus Hereses, contra los herejes, y San Irineo, ya en esa obra, él hablaba de ese llamado Evangelio de Judas, y San Irineo lo rebatió, y dentro de su catálogo de herejes, a los cuales él responde, él incluía a los llamados cainitas, que los cainitas eran unos herejes que habían escrito ese Evangelio de Judas. Evidentemente es imposible que el Evangelio sea ese escrito por Judas. ¿Cómo va a ser escrito por Judas cuando Judas murió ahorcado en el año 33, ¿no? Y eso estamos hablando del año 180. O sea, han pasado 150 años. Han pasado 150 años desde que murió Judas. Por lo tanto, es absolutamente imposible, ¿no?, que ese Evangelio sea escrito por Judas. Bueno, eso aparte, ¿no? Pero es que lo curioso es, ¿qué es lo que dice ese Evangelio? Bueno, ese Evangelio, como otros muchos evangelios apócrifos, que la Iglesia jamás vio en ellos reflejados la palabra de Jesús, ese Evangelio está totalmente lleno de una doctrina gnóstica. ¿Qué vienen a decir estos gnósticos? Pues dicen que hay dos dioses, el Dios del bien y el Dios del mal, básicamente, ¿no? Y el Dios del bien creó lo espiritual, y el Dios del mal creó lo material. Lo material es malo porque fue creado por el Dios malo, y lo espiritual es bueno porque fue creado por el Dios bueno. Es decir, eran unas sectas, eso es lo que dice ese famoso Evangelio de Judas, que se estará tanto aquí montando ese lío, ¿no? Eso es lo que dice. ¿Por qué? Porque a esos primeros herejes gnósticos les costaba creer que todo lo material fuese bueno y que estuviese llamado a la salvación. Hasta tal punto que en una de las frases de ese Evangelio de Judas se pone en labios de Jesús esta frase: tú, Judas, serás superior a todos, a través de ti sacrificaré al hombre del que me he visto. O sea que Jesús habla como si él tuviese que desvestirse, tuviese que quitarse el disfraz del cuerpo humano, porque el cuerpo es malo, y entonces hay que quitarse el disfraz, en el fondo, para ser únicamente un alma, un espíritu. Porque la salvación consistiría en no salvar la carne, sino desprenderse de la carne. O sea, en el fondo es un dualismo, ¿no?, que rechaza que Dios se haya hecho carne y que la carne esté también llamada a la salvación. Estas herejías de los siglos primeros les costaba creer que la salvación llegase hasta nuestra carne. Pues sí, Señor, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nuestra carne está llamada a la salvación. Nuestra carne está llamada a la salvación. Y Dios creó todo bueno. Y lo malo entró por nuestro pecado, por la mala utilización de nuestra libertad. El mal entró por el pecado del hombre, pero el mal no fue creado por Dios. Porque en el fondo el mal, si os fijáis, el mal no tiene una entidad propia como tiene el bien. El bien sí tiene una entidad propia. El mal no tiene una entidad propia. El mal lo que es nuestro pecado. El mal es la carencia de bien. El mal es la falta de santidad. Pero el mal en sí mismo no es nada, como las sectas gnósticas pensaban, ¿no?, que había un Dios del bien y un Dios del mal. No hay dos dioses. No hay más que un Dios, y lo creó todo bueno. Y la carne, lo carnal y lo material no es malo, sino que salió bueno de las manos de Dios. Y el dinero también es bueno. Todo es bueno. Otra cosa es que nosotros con nuestro pecado lo utilicemos mal. Bien, como veis, pues también hoy en día pueden existir pues unas tendencias dualistas, en el sentido de que hablan de reencarnacionismos y cosas por el estilo. Las creencias reencarnacionistas, en el fondo, lo que no creen es que Dios también ha llamado a este mundo carnal, a esta carne nuestra, la ha llamado la salvación. Estos reencarnacionistas de hoy en día no son tan distintos a los cainitas, esos del siglo II, a los que San Irineo rebatió, y que ahora aparece aquí un documento que algunos se piensa que ha descubierto el Mediterráneo cuando estaba ya más que descubierto. El cristianismo cree en la resurrección de la carne.
y la condición carnal está llamada también a la salvación. Esa es la gran noticia, la gran noticia de que Dios ha venido a salvar no el alma del hombre, sino al hombre entero ha venido a salvarle. Porque yo no soy únicamente mi alma, mi espíritu, yo soy mi alma y mi cuerpo. El yo incluye la dimensión espiritual y la dimensión corporal. Y Cristo ha venido a salvar al hombre entero. Si la salvación fuese únicamente a nuestro alma y no a nuestro cuerpo, no hubiese hecho falta que Cristo hubiese también crucificado su cuerpo, su carne. Si Cristo ha crucificado su carne, es para salvar nuestra carne. Todo yo, también nuestra carne, está llamada a la salvación. Frente a tendencias reencarnacionistas, frente a tendencias de ese tipo gnóstico, frente a esa especie del Dios del bien y el Dios del mal, todos estos cacaos mentales que están hoy en día aquí pues aireándose, ¿no? Nosotros creemos en el Dios hecho carne que habita en que habitó entre nosotros y que vino a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Lo meditamos y ahora vamos a seguir enseguida. Dice el punto 991, con el que se concluye esta introducción del artículo del credo, creo en la resurrección de la carne. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos un elemento esencial de la fe cristiana. La resurrección de los muertos es esperanza de los cristianos. Somos cristianos por creer en ella. Y pone aquí un texto de 1 Corintios 15. ¿Cómo andan diciendo algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, como primicias de los que durmieron. Bueno, aquí dice que, subraya, ¿no?, cómo es un elemento esencial de la fe cristiana la resurrección de los muertos. Bueno, en primer lugar, daros cuenta de cómo utiliza indistintamente la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne. Utiliza como sinónimos ambas cosas. La palabra resurrección de la carne fue una afirmación, se introdujo pues en nuestro dogma o en el credo, la afirmación de la carne, la palabra carne, precisamente pues contra esas interpretaciones a las que antes me he referido, de tipo gnóstico, ¿no?, que no creían en la salvación de lo material, sino únicamente en lo espiritual, que pensaban que lo material era malo. Bien, para combatir a eso, se habló de la resurrección de la carne, porque dicho así, en plan, con un término tan que hace referencia a lo material, la carne, de esa manera se está hablando de que también la dimensión corporal, material del hombre está llamada a la salvación. Como la palabra muertos, pues era una palabra más manipulable, porque podía ser, bien, los muertos, pero en su sentido únicamente espiritual, su alma, no. Se introdujo la palabra carne para que no se pudiese manipular el sentido de la resurrección de los muertos. Como diciendo, ojo, no únicamente su alma, su espíritu, sino también su cuerpo. Bien, ya sabemos que será un cuerpo espiritualizado, que no será un cuerpo carnal, que no será un cuerpo que esté sometido a las leyes de la materia. Sí, pero es el cuerpo, su verdadero cuerpo. De eso ya hablaremos un poco más en su momento. Por tanto, la palabra carne se introdujo en el credo
para no permitir la manipulación de resurrección de los muertos en un sentido que no incluyese, o sea, como si fuese únicamente la inmortalidad del alma, sino que también, aparte de la inmortalidad del alma, incluye que la salvación de Dios llega hasta lo material de esta vida. Y luego dice que es que esto es lo específico de los cristianos, y es verdad, porque la inmortalidad del alma ya se creía antes de que llegase Jesucristo. San Pablo no hubiese tenido ningún problema en aquella famosa predicación que hizo en el Areópago de Atenas, si hubiese hablado únicamente de la inmortalidad del alma. Ningún problema, hubiese caído muy bien. Acordaros cómo él, cuando llega allí a predicar ante los paganos, pues bueno, dice, a ver cómo me dirijo yo a estos, ¿no? Y comienza diciéndoles, bueno, he visto que tenéis entre vuestros altares un altar al Dios desconocido. Y les alaba un poco por ahí, ¿no? Les entra un poco por la suya, como se dice. Luego para salirse con la de Pablo. Bueno, pues a ese Dios que veneráis sin conocerlo, de ese yo vengo a hablaros. El Dios que hizo el cielo y la tierra. Y la gente lo escuchaba muy bien. Parecía que la predicación de Pablo estaba aprendiendo, estaba bueno, pues llegando al alma de los atenienses. Parecía que Pablo iba a tener éxito en Atenas, en su predicación. La gente, según se narra en ese texto, le escuchaba con agrado. Hasta que cogió, en un momento determinado, pues coge un sesgo, coge una dirección, su predicación, en la que llega ese Dios que creó el mundo de la nada, ese Dios también resucitará vuestros cuerpos. Y en ese momento, los atenienses, que únicamente creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de los cuerpos, en ese momento se rebelaron y dijeron, oye, ya te escucharemos otro día esa historia, porque les costaba mucho a ellos creer que la salvación de Dios fuese a llegar también hasta lo material, no solo a lo espiritual, sino que también hasta su cuerpo. Claro, entre otras cosas les costaría entenderlo porque el desmadre que había en Atenas, el desmadre, pues también incluso a veces de costumbres y de depravaciones y el desmadre sexual, etcétera, era un desmadre difícilmente compatible con creer en la resurrección de la carne y con el respeto que eso conlleva, pues el respeto al propio cuerpo. Entre otras cosas, digo, se me ocurre ahora. Por lo tanto, fijaros, lo específico del cristianismo no era creer en la inmortalidad del alma, que es que eso ya existía antes de Jesucristo, sino que lo específico del cristianismo es que nosotros creamos no solo en la inmortalidad del alma, que eso también es claro en el Evangelio, cuando Jesús dice, y no temáis a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y Jesús también claramente habla de cuerpo y alma. Y dice que hay los que pueden, pues están los perseguidores que podrán matar vuestro cuerpo, pero no pueden matar vuestra alma. Bien, pero Jesús, aparte de eso, también habla de la resurrección final. Y yo os resucitaré en el último día. Lo específico, pues, de la salvación en Cristo es esa doble dimensión espiritual y carnal del hombre. Y que no le tengamos miedo a la palabra carnal, porque el hombre es espiritual y es carnal. Carnal no en el sentido de pecaminoso, sino en el sentido de corpóreo, de concreto, ¿sí? Porque Jesús le dijo a Tomás, trae tus manos y mira mi cuerpo y mira mi costado, porque es que verdaderamente el hombre tiene una dimensión corporal de la cual Dios no se avergüenza, porque también nuestro cuerpo fue creado a imagen y semejanza de Dios, no solo nuestra alma. También Dios, cuando creó al hombre y le moldeó del barro de la tierra, estaba en él plasmando sus huellas dactilares. También la salvación, por lo tanto, llega hasta al último rincón, ¿no?, de nuestra condición corporal. Bien, tenemos ya pasado nuestro tiempo. Pedimos disculpas a los oyentes que no hayan podido entrar, pero esperamos poderlo hacer también a partir de mañana. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Hasta aquí, queridos oyentes de Radio María, han podido escuchar el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Padre José Ignacio Munilla.